¿Es legal despedir a un trabajador por sufrir un accidente laboral en Estados Unidos? En Estados Unidos, es ilegal despedir a un empleado únicamente por sufrir un accidente laboral. La ley federal, a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, protege los derechos de los trabajadores, garantizando que puedan reportar accidentes y condiciones de trabajo inseguras sin temor a represalias. Adicionalmente, las leyes laborales en cada estado suelen brindar protecciones adicionales, lo que significa que la respuesta puede variar según el lugar en el que se encuentre el trabajador. No obstante, existen ciertos casos donde una empresa podría argumentar que un despido es válido después de un accidente. Por ejemplo, si el trabajador ya no puede desempeñar sus funciones esenciales y no hay opciones de reubicación o adaptaciones razonables, o si el despido está justificado por otros motivos laborales no relacionados con el accidente. Si deseas ayuda para obtener la compensación que mereces, llámanos. ¿Qué derechos tiene un trabajador tras un accidente laboral? Cuando ocurre un accidente en el trabajo, los empleados tienen derecho a recibir atención médica y, en muchos casos, a solicitar beneficios de compensación laboral. A través de los beneficios de compensación, el trabajador puede cubrir costos médicos, salarios perdidos y rehabilitación. Además, es importante que los trabajadores conozcan otros derechos, tales como protección contra represalias. No pueden ser despedidos ni recibir un trato negativo por reportar su lesión. Ajustes en el trabajo. Si el trabajador puede desempeñar sus labores con ciertas modificaciones, el empleador debe considerar realizar adaptaciones razonables. Reintegro o reubicación. En algunos casos, el empleado puede ser reintegrado en su puesto, ya sea con limitaciones o en una posición modificada. ¿Qué hacer si eres despedido después de un accidente laboral? Si eres despedido tras un accidente de trabajo y consideras que es injusto, existen pasos que puedes seguir para proteger tus derechos. Consulta con un abogado laboral. Es fundamental buscar asesoría de un abogado especializado en derechos laborales para evaluar tu caso. Presenta una queja ante la OSHA. Puedes reportar a tu empleador si sospechas que el despido fue una represalia por el accidente. Documenta el incidente. Conserva todos los registros médicos, reportes de accidentes y cualquier comunicación con tu empleador sobre el despido. ¿Cuándo se considera que un despido es injusto tras un accidente laboral? Un despido se considera injusto si ocurre como represalia directa por haber sufrido o reportado un accidente de trabajo. Por ejemplo, represalia por reportar condiciones inseguras. Si informaste sobre condiciones peligrosas antes del accidente y luego fuiste despedido, puede considerarse una represalia. Discriminación por discapacidad. Si el accidente te dejó con una discapacidad y el empleador no te ofreció adaptaciones razonables, podría violar la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA. Incapacidad temporal. Si la incapacidad era temporal y el empleador te despidió sin considerar opciones de reintegro, también podría considerarse injusto. ¿Qué indemnización puede recibir un trabajador en caso de despido tras un accidente laboral? Dependiendo de la situación, los trabajadores pueden tener derecho a una compensación por despido injusto, incluyendo indemnización por salarios perdidos, salarios que se habrían ganado de no haber ocurrido el despido, compensación por daños emocionales, en casos donde el despido afectó gravemente al trabajador, restitución del empleo o acuerdo de salida. En ocasiones, el empleador puede ofrecer reinstalar al trabajador o compensarlo económicamente para evitar una demanda. ¿Existen diferencias entre estados? Las leyes varían significativamente de un estado a otro. Algunos estados ofrecen mayores protecciones y derechos para los trabajadores lesionados, mientras que otros tienen limitaciones. Es esencial consultar las leyes específicas de cada estado para entender mejor los derechos laborales después de un accidente. Recursos para trabajadores despedidos tras un accidente laboral en E.U. Existen organizaciones y recursos que pueden ayudar en casos de despido injusto tras un accidente laboral. OSHA ofrece protección a los trabajadores y permite reportar condiciones inseguras. Oficinas de Derechos Civiles. Algunas organizaciones estatales y federales tienen oficinas de derechos civiles que protegen a los empleados. Abogados especializados en derecho laboral. Un abogado puede ayudarte a navegar el proceso y defender tus derechos.
Este conocimiento puede ayudarte a protegerte en caso de sufrir un despido tras un accidente de trabajo en Estados Unidos. Recuerda que estar bien informado y tomar acción rápidamente es clave para defender tus derechos laborales. Si deseas ayuda para obtener la compensación que mereces, llámanos.